Ya estamos en línea con el profesor Pedro Luis Barcia, quien fue presidente de la Academia Argentina de Letras durante 12 años y actualmente preside la Academia Nacional de Educación. Buenas tardes, profesor, gracias por atendernos. No, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamar. Ya le podemos decir que es un amigo de la casa, acá de Citas de Radio, porque una vez por año por lo menos hablamos con usted. Con mucho gusto. Todas las veces que quieran yo estoy dispuesto. Soy pura oreja y menos boca. Bueno, muchas gracias. Profesor, bueno, en realidad esta nota sobre la cultura, quizás usted sea la persona de las personas más cultas que tengamos en nuestro país en este momento, justo nos cayó como anillo al dedo la creación el 7 de mayo pasado del decreto 641 del Ministerio de Cultura, a través de la jerarquización, digamos, de la Secretaría de Cultura hacia un ministerio con bajo la dirigencia y la tutela de Teresa Parodi. Así que utilizando esa noticia que salió en los medios y que está sucediendo en nuestro país, aprovechamos a llamarlo a usted para que nos haga una reflexión sobre el tema de la cultura. ¿Qué opina usted de la creación? En principio, quiero decir que en cuanto a las estructuras de ministerios, ha habido y se ha anulado y ha vuelto a renacer y ha vuelto a anularse el Ministerio de Cultura, a veces con independencia, a veces comprendido dentro del Ministerio de Educación y Cultura. Es decir, no ha tenido una estabilidad desde el punto de vista de la legalidad constitucional un Ministerio de Cultura entre nosotros. Me parece muy bienvenido y ojalá pueda tener una vitalidad y permanencia a lo largo del tiempo. Ajá. O sea Una de las cosas fundamentales que debe atender el Ministerio de Cultura es el problema de la promoción cultural, que no es fácil de lograr. Tal vez los franceses sean quienes más han avanzado en este campo, porque habitualmente se cae en una suerte de populismo respecto de la cultura, relación cultura-pueblo. Es decir, según el viejo modelo que inventaron los romanos de panem et circenses, es decir, pan y circo, que la gente satisfecha su estómago y sí, más o menos divertida con algún entretenimiento que el circo le brindaba, era un pueblo aplacado y tranquilo. Es decir, de esa manera se evitaban las revoluciones. Las revoluciones suelen iniciar los flacos, es decir, los que tienen hambre. Entonces, al darle algo de pan y diversión, ellos inventaron, o una estafa de los romanos, no siempre fue lo mismo, inventaron este sistema de pan y circo. Y de alguna manera en las sociedades contemporáneas, no únicamente en la Argentina, se ha venido repitiendo el esquema cuando ha habido gobiernos populistas. Es frecuente esto. Entonces, el populismo consiste básicamente en darle más de lo mismo al pueblo sin hacerlo crecer. Claro. Entonces, si al pueblo le interesa determinada cosa, como puede ser un deporte, bueno, darle más deporte, pero no promoverlo culturalmente como tal. Entonces, la promoción cultural es una de las acciones más difíciles de un gobierno y de un Ministerio de Cultura, porque consiste en primer lugar que debe graduarse muy bien la promoción, es decir, pro hacia adelante, emoción, moverlo hacia adelante. Usted no puede instalarle un programa de teatro griego en mitad de un barrio si antes no preparó a esa gente para recibir ese programa. Claro. Entonces usted puede llevar tango al Colón, porque la gente del Colón está preparada para diversos niveles de cultura y lo percibe perfectamente. Pero llevar el Colón al barrio no es lo mismo. Se necesita una preparación graduada como para ver pintura. Entonces, toda esta labor que es lenta, es pesada, es costosa, los gobiernos no suelen asumirla. Dan golpes de efecto con este tipo de desplazar a Leonora Casano a un barrio como si esto fuera realmente una promoción cultural. Y la gente que no está preparada para recibir esto lo ve como un espectáculo curioso, atractivo, pero no lo está llevando a más allá de sus posibilidades, haciendo lo que sea espiritualmente, ¿no? Claro. Claro, ahí, escuchándolo hablar usted, enseguida uno hace la relación con el tema de la educación, ¿no? Cómo acompañar esta promoción cultural tiene que ir indefectiblemente de la mano de la promoción de la educación. Claro, justamente, educar al soberano, decía Sarmiento. La educación popular consiste en esta forma de ir preparando para grados cada vez más complejos de la cultura, para que no quede el pueblo limitado a lo elemental de lo que puede ser el campo nada más que lo folclórico, o algún acto
algún tipo de arte más o menos realista, sino llevarlo más allá de las posibilidades que tiene, porque esta es el verdadero respeto que se tiene por el pueblo, cuando se quiere que el pueblo crezca culturalmente. Ahora, hay momentos políticos de todos los pueblos, esto ha ocurrido siempre, y en América es muy frecuente, que cuando no hay interés en que el pueblo crezca espiritualmente, porque se hace espíritu crítico, y al hacerse espíritu crítico puede revertirse contra las decisiones populistas de los gobiernos, lo que se hace es reiterar las mismas cosas siempre en distintos ámbitos, pero sin voluntad de que crezcan, porque lo que es el crecimiento cultural de una persona la hace independiente, cosa que a los gobiernos que tienen voluntad de dominio no les conviene, y la hace crítica, que tampoco. Claro. Entonces, uno recuerda también aquella sustancia soma, que en una de las utopías, en este caso de Huxley, en Un Mundo Feliz, le daban a la gente y entraba en una especie de sopor, de estupidez sostenida, donde tenían apenas destellos de inteligencia y no se sacudía ninguna inquietud más allá de lo cotidiano, de lo elemental, y forma de mantener a veces también a un pueblo así, con distintos tipos de soma, que es esa sustancia que en vez de ser enervante y energizante, es una sustancia aplacadora, ¿no? Claro. El caso del fútbol, por ejemplo, como deporte, acá en otros países es el fútbol americano que le llaman, sobre todo en Centroamérica esto se ve frecuentemente, y hay poca promoción que comienza, como ustedes decían, desde el campo de la educación. Es penoso y dificultoso preparar gente para promoverla culturalmente, no es fácil. No es fácil. Acá una de las digamos, frases que dice el decreto para iniciar, se dice que la experiencia acumulada demuestra la necesidad de continuar realizando políticas orientadas al desarrollo de aquellas áreas que tienen especial importancia en relación con la calidad de vida de los ciudadanos y con el objeto de respuesta a las demandas sociales. Cuando yo pienso en calidad de vida de los ciudadanos en la Argentina, y pienso en la falta de cloacas, en los déficits alimentarios que todavía tenemos, y digamos en grandes falencias estructurales que tenemos en un montón de áreas, este párrafo podría bien estar hablando de cualquier otro ministerio que no sea el de cultura, ¿no? Claro, porque la calidad de vida significa que la ecosfera, digamos así, en que vive usted, a usted le satisface todo lo necesario, le da una excelente salud. Esto es calidad de vida. Claro. Tenemos un verdadero servicio de salud en el país. Tenemos la calidad de vida, indica la paz y tranquilidad con que usted puede vivir todos los días de su vida. Tampoco lo tenemos porque tenemos una intranquilidad debido a la violencia y a la inseguridad, que ya no son sensaciones, ¿cierto?, que también afectan a la calidad de vida. El hecho de la polución atmosférica, el hecho del exceso de ruidos en una ciudad, todo esto tiene que ver con la calidad de vida, y generalmente no se consideran o suelen ser entendidos, sino con algunos aspectos nada más de la vida. La vida es una totalidad, y de esta manera, si por cultura se entiende, no ya un concepto académico que tiene que ver con el conocimiento de ciertas áreas como filosofía, historia, etcétera, sino con un concepto antropológico, la cultura es el conjunto de soluciones que una comunidad da a los problemas básicos de existencia, y esto es comida, esto es vestimenta, esto es vivienda, esto es gobierno, esto es educación. Entonces, esta concepción integral antropológica hace que lograr la calidad de vida sea un empeño muy, muy difícil de lograr y muy fácil de enunciar. Eso se enuncia en un objetivo y se cumplen con muchísimos planes complejos y arduos de implementar, ¿no? Sí. Siendo que todo esto que usted comentaba y que la cultura también, y que se expresa sobre todo en simbología, en simbolismos, que vuelvo a lo primero que usted decía de la importancia del ministerio para los gobiernos, porque me da la sensación que es un ámbito donde el hilo entre cultura y política es muy fino. Es que la política en realidad es el arte de lograr la plenitud de la felicidad humana en última instancia, y el campo cultural
es el desarrollo de todas las bondades que hace que el hombre sea feliz en el mundo. En última instancia, Aristóteles decía que el objetivo fundamental del hombre es la felicidad, y la felicidad se da a través de esta vida cultural intensa que tiene que ver con todos los ámbitos, no únicamente, no asociemos cultura a biblioteca o cultura a filosofía o a arte únicamente, sino a todas las modas de la vida. Es cultura la comida que el hombre insume, es cultura las formas de trato social que cada vez están deteriorando más. Estamos en un mundo donde la violencia social verbal, inclusive cada vez más grave, y sin embargo aumentan los congresos de cortesía donde se analizan los sistemas de tratamiento entre las personas a través de los empleados con los clientes, cosa que está muy deteriorada en nuestro país, por ejemplo, a través de la relación entre padres e hijos. Todo esto tiene que ver con el campo cultural. El campo cultural es un ámbito muy abarcativo y que requiere una especialización muy particular de quien lo asuma y una preparación previa. En realidad, no en estos momentos uno tiene que pensar quién asume un cargo de esto, ¿es realmente una persona preparada para el cargo? No se trata únicamente que usted sea un artista popular, con todo el respeto que pueda merecer la persona designada, para que atienda a todos los campos de la cultura, porque si no vamos a terminar en que es una especialización de lo folclórico, de lo limitado al canto popular, al arte popular, y el arte popular es lo que, sin necesidad de introducción mayor, el hombre comprende. Lo que no puede comprender el hombre, y para eso hay que promoverlo, y para que se ennoblezca espiritualmente, es el arte más elaborado, y es a donde tiene que acudir también un Ministerio de Cultura. Piense que en Francia lo que era con lo que ha sido los ministerios de cultura, que han tenido transformaciones enormes, no únicamente en las grandes capitales, sino en el interior del país. Y el francés medio es un hombre realmente culto, con apetencia, con sentido crítico, gracias a que los ministerios de cultura que han tenido desde Malraux hasta la actualidad han sido de primera. Volviendo al tema de la relación de la cultura con la educación, claramente Sí. hay un interés explícito, digamos, de promover, bueno, acá lo vemos en Pehuajó, la Secretaría de Cultura, la cantidad de espectáculos que se hacen y demás, y no así pareciera la inversión en educación. ¿Usted piensa que esto está hecho con un fin político? La inversión, no hay que tampoco tener espíritu de teoría conspirativa, Sí. donde parece que se estuviera haciendo las cosas mal para manejar al pueblo. Esto acá en nuestro país no existe. Ajá. Es peor, a veces las cosas se hacen mal, no por mala intención, sino por ineficacia. Claro. Los resultados son los mismos. Si usted planifica una limitación en la educación para que el pueblo no tenga promoción, tiene a veces los mismos resultados que un ineficaz ministro de Educación, que no es el caso nuestro, sino de un hombre capaz, ¿cierto?, que no logra resultados porque es imperito. Insisto, no es el caso del actual ministro, a quien respeto. Claro. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es que la inversión en Argentina en educación es uno de los más altos de América. Desde que Daniel Filmus hizo, trabajó en la ley para que tuviéramos más del 6 y más del 6 del Producto Bruto, tenemos más del 6%, tenemos a veces hasta 6,70 del Producto Bruto. El problema es la administración de ese dinero. Claro. Es decir, hay una asignación grande en el presupuesto, el problema es la asignación del dinero, y después el deterioro que ha sufrido desde el año 70 hasta la actualidad la educación argentina, hace que sea muy difícil el enfocar con eficacia todos los frentes que hay que atender. Porque fíjense que lo que ha decaído acá es el sentido de autoridad, porque con la penetración gradual de ciertas ideas posmodernas, la posmodernidad es muy útil en muchísimas cosas, pero también tuvo sus tesis negativas, Sí. de que se asoció toda autoridad al autoritarismo, terminamos en que se deteriora el sentido de la autoridad, y esto afecta no únicamente a la escuela, al maestro, ¿cierto?, sino a la familia, donde ya no hay sentido de autoridad. Y además, el hecho de que un segundo rasgo de la posmodernidad fue el facilismo, si las cosas se pueden lograr sin esfuerzo, lo que es una mala preparación para la vida, porque en la vida todo te cuesta, y si no te lo enseñaron así, vas a pagar caro. Sí. Entonces, el cada vez exigir menos, el parecer que no hay que poner límites, todo esto llevó a un deterioro gradual, no únicamente ya
de la disciplina, sino de la falta de aplicación. A esto le sumamos el mundo, es un conjunto de causas muy largas, ¿no? El mundo electrónico, que lleva con su capacidad de distracción estimulante de sonidos, colores y demás, a una especie de sapineo mental, con lo cual el chico pierde gradualmente su capacidad de atención sostenida y prolongada, que es la que se necesita. Entonces, la atención que se desarrolla hoy en el mundo digital es la atención del jueguito electrónico que requiere que rápidamente soluciones una situación, y no está mal porque desarrollas una virtud, una capacidad, pero lo que no te desarrolla el jueguito electrónico es lo que te desarrolla el rompecabezas, es decir, algo que es mucho más antiguo y que es eficacísimo, que es el ir buscando la idea de totalidad y la aplicación sostenida de la mente al objeto. Los chicos hoy están afectados en su sentido de percepción aplicada de la atención, que mañana uno pregunta, ¿no van a tener paciencia para poner el ojo en un microscopio o un telescopio, que son los dos instrumentos que abren el mundo de manera notable? Cada vez se nota más en los años de la universidad la dificultad que tiene el chico para aplicar su atención a una realidad, y por lo tanto no tiene concentración, no tiene capacidad de estudio, y esto es un deterioro. A todo esto le sumamos también que la administración de los presupuestos de las provincias es muy desigual, la asignación inclusive del dinero a cada provincia es absolutamente arbitrario en nuestro país, no tiene una coherencia básica, ni tiene que ver con la cantidad de habitantes, ni las necesidades y demás. Todo esto va en contra de lo que la educación necesita, y somos herederos en este momento de una decadencia, un deterioro muy grande, que se evidencia a través de las pruebas internacionales, pero que no es motivo, no es razón de este último gobierno ni de los últimos 15 años, son 30 años de deterioro muy extendido, ¿no? Claro. Y digamos, o sea que la cultura que se puede promover es siempre, digamos, como una esta pata de la educación que está tan deficitaria, no por falta de recursos, como dijo usted recién, sino por ahí mala administración de esos recursos o por no saber lidiar con los fenómenos sociales. Hay que en el campo tanto educativo como cultural, la clave está en la inteligente asignación de los recursos, es decir, qué cosas son más urgentes, si a lo mejor hay que habilitar determinadas salas de espectáculos, pongamos en un barrio, que es más urgente eso que pasar películas en un cine. Entonces, la sala de espectáculos te abre posibilidades para 10 artes diferentes, el cine para uno solo. Entonces, ahí está parte de la inteligencia de asignación de fondos, que lamentablemente son siempre limitados, y si no se hacen con inteligencia de vida, ocurre que en poco tiempo se vacían las arcas y volvemos a estar en cero, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, profesor, la verdad que siempre es un gusto escucharlo. Como presidente de la Academia Nacional de Educación, bueno, ya nos ha hecho un diagnóstico. Digamos, ¿en qué está trabajando usted en su academia? ¿Cuál es Actualmente estamos trabajando en 2 o 3 proyectos. El primer proyecto es un volumen que va a contener la propuesta que haremos a los gobiernos venideros, o los políticos venideros, acerca de la formación docente, porque dentro del deterioro general de nuestra educación, uno de los capítulos más importantes es el deterioro de la formación docente. Entonces, estamos un conjunto de especialistas atendiendo con una técnica de seminario que estamos trabajando, nos reunimos cada 15 días y estamos elaborando un libro que sería, digamos, la propuesta de la academia a los futuros políticos. A su vez, en estos momentos comenzamos con 3 políticos, 1 por semana, ofreciéndoles el ámbito de la academia para que vengan los candidatos potenciales a gobernar el país a exponer qué visión tienen de la educación. Ahora, personalmente, en estos momentos termino de hacer 2 trabajos sobre las posibles reformas en la escuela secundaria que salen en el nuevo boletín de la academia número 2596, y estamos con 2 bibliotecarias trabajando en un librito que me parece que va a ser muy útil, que se llama Mapas de Sitios Electrónicos Confiables. Es decir, es un ordenamiento de los sitios electrónicos que van desde las enciclopedias, pasando por los diccionarios, pasando por los museos, después por las distintas
ámbitos de la cultura nacional, y después vienen las disciplinas, historia desde Argentina hacia el mundo, geografía de Argentina al mundo, mitología, etcétera, para que, por un lado, el profesor o maestro tenga la posibilidad de orientar al chico para que no pierda tiempo y no le dé esa orden general, anda a investigar tal cosa en internet donde el pibe se apampa porque no sabe por dónde comenzar. En segundo lugar, va a ser un instrumento importante para los bibliotecarios que ya en estos momentos no están tan urgidos para indicar qué libros se debe ver, sino qué sitios debe consultar el alumno para encontrar la información del caso. Y tercera posibilidad, que el chico, para que pueda manejar lo que es saber aprender por su cuenta, que es la clave, una de las claves del futuro de la educación, pues tenga las posibilidades de explorar con provecho y con guía, no al tuntún, en el magnífico campo de oferta de la Internet. Qué bárbaro. Profesor, me quedé pensando que usted decía que que estaban reuniéndose semanalmente con distintos políticos. Quería preguntarle cómo es la recepción de los políticos de todos estos proyectos, porque la verdad es que parte de lo que usted decía también de la crisis de autoridad o del facilismo y demás, a veces también el discurso político puede acentuar algún tipo de actitudes a través de distinta ideología. Entonces, ¿cómo reciben estos políticos? Con Yo te voy a explicar dos momentos. El primer momento, cuando en el año 2012 yo me había hecho cargo de la academia, y mandé una nota a todos los partidos políticos con un cuestionario que quería que nos contestaran los que podían ser, antes de las elecciones en ese momento, que nos postularan qué concepción tenían de esos problemas que únicamente el Partido Radical contestó de todo el espectro, y no pudimos combinar tampoco porque tuvieron ciertas dificultades, de modo que no tuvimos suerte. Ahora, en vísperas de elecciones, creemos más oportuno el insistir para que los candidatos potenciales a política, a gobierno, puedan venir. Ahora nos encontramos con una dificultad, y es que hasta dónde los políticos se han aplicado a estudiar la educación es serio. ¿Por qué? Porque acaba de incorporarse a la Academia de Educación Marita Carballo, que es una mujer de mucha experiencia en lo que es sondeos de opinión pública y estadística y demás, y ha demostrado, como en el ingreso a la academia, un trabajo de campo que hizo, que en el país no interesa ni en primer lugar la educación, ni en primer lugar, ni en segundo, ni en tercero, está en octavo lugar. De modo que, si está en octavo lugar, los políticos tampoco van a atender fundamentalmente la educación. Van a ir a seguridad, van a ir a salud, a otros aspectos, y recién la educación en el último momento. Ahora, lo engañoso es que cuando los docentes paran y los chicos tienen que quedar en su casa, se hace noticia la educación, y todos los medios hacen eco de esto, y la preocupación, usted tiene la engañosa sensación de que están todos preocupados por la educación. No es así. Algo muy difícil de revertir, ¿no, profesor? Que la población se interese por la educación. Yo no sé cuándo veré, si tengo complejo de Moisés, porque acabo de publicar un decálogo de ideas fundamentales para el cambio pedagógico, pero como Moisés me parece que no voy a pisar la tierra prometida. No voy a alcanzar a ver el momento en que la educación sea, como puede ser en Finlandia, puede ser en Corea, puede ser en Francia, uno de los objetivos fundamentales. ¿Por qué? Porque nos están faltando políticas públicas consensuadas entre todas las líneas ideológicas y partidos políticos para que se mantenga la misma consideración de la educación en un plano dominante, destacado. Y faltándonos esto, la educación va al tuntún, va como zapallo en carro según vengan los movimientos del carro. Esta es la realidad. Pero no hay una preocupación fundamental por hacer de la educación el eje de la atención. Y la cuestión es aquello que dice Philippe Meurier, un francés que hace poco acaba de ser invitado a Buenos Aires, esto es a favor del Ministerio de Educación, un hombre talentosísimo, uno de cuyos ensayos se llama Educación o Guerra Civil. Es brutal el título, pero es así. Sin educación no hay diálogo. Fíjense ustedes que anoche yo ya hablaba en el Jockey Club, que no es lugar para mí, pero bueno, fui invitado en Buenos Aires, hablaba de la cultura del encuentro y de qué manera la educación argentina no enseña el diálogo. La gente cree que porque
discuten sobre fútbol, la gente puede dialogar. El diálogo es un contenido que debe ser enseñado, en primer lugar en la escuela, y en segundo lugar debe ser el instrumento y vía metodológica de toda la enseñanza, para que cuando el chico salga del secundario, sea un ciudadano que pueda dialogar con otro, y el programa que se llama A Dos Voces, sea a 2 voces y no a 14. Y se puede escuchar unos a otros y puedan enriquecerse mutuamente. Esta es la base de la democracia, lo dice John Dewey, el gran educador norteamericano. El diálogo es la base de la democracia, y en este momento no hay diálogo entre el gobierno y los medios, no hay diálogo entre los partidos políticos, no hay diálogo en el seno de la familia. Yo recuerdo cuando era muchacho, asistía todos los días a la mesa familiar donde éramos 13 personas, y ahí yo era el más chico de todos y tenía que cuidar bien lo que iba a decir para que no me descalificaran. Escuchaba lo que decían los viejos, dejaban de caer de vez en cuando un refrán que nosotros rumiábamos después. La mesa familiar desapareció, el diálogo intergeneracional de familia no existe, y si algo debe enseñarse en la escuela es el diálogo para que la democracia se afirme. Bueno, cerramos entonces con esa frase, el diálogo es la base de la democracia. Ojalá Muy bien. Ojalá que volvamos a recuperarlo entonces. Con mucho gusto, la escucho cuando quieran. Gracias, profe, quedamos en contacto. Que sigan bien, hasta luego. Adiós. Esto fue una nota con el presidente de la Academia Nacional de Educación, el profesor Pedro Luis Barcia.